Ahora, Maduro está heredando una dictadura. Los términos en los cuales se refirió la oposición al presidente Hugo Chávez fueron un hombre autoritario, un régimen, un dictador, un hombre que se creía inmortal, todopoderoso. ¿Era Chávez un dictador? No, no. Era un redentor político, que cuidó las formas de la democracia. Las elecciones que tuvo fueron, en términos generales, muy equitativas, la competencia fue inequitativa, hubo una concentración de poder absolutamente excesivo, arbitrario, en el Ejecutivo de Venezuela, utilizó el poder de manera discrecional, lo concentró de una manera irracional y desvirtuó a la compañía PDVSA. Eso y más puede decirse, pero no es un dictador, tampoco se dedicó a matar, ni siquiera, y mucho menos cabe compararlo con los dictadores totalitarios del siglo XX. No obstante, hay que decir que su liderazgo de 14 años y que hubiese llegado mucho más lejos, hasta 2030, como era su voluntad, es inadmisible en los parámetros de lo que entendemos desde el principio de los tiempos por democracia. La democracia es un acuerdo para administrar los desacuerdos, es una atmósfera política, es un uso responsable de la palabra. La democracia no puede ser el aplastamiento o el linchamiento verbal de la mitad de un pueblo con respecto al otro. Pero entonces sí, señor Krause, el presidente Hugo Chávez, más preocupado por imitar a su líder Fidel Castro, más preocupado por su política expansionista, descuidó la democracia en Venezuela. Si entendemos por democracia lo que desde los griegos se entiende por democracia, la discusión racional, la discusión civilizada, la escucha tolerante de las opiniones del otro, la pluralidad, la diversidad, la difícil construcción de la democracia a lo largo de la historia, no. Muchas cosas pueden decirse de Hugo Chávez y de su liderazgo y de su vocación social genuina y su deseo de mejoramiento genuino por la situación de los pobres en Venezuela, pero no que era demócrata, de ninguna manera. Ahora, el manejo que se le dio a la enfermedad del presidente Hugo Chávez durante casi 3 meses, los venezolanos estuvieron solamente informados por comunicados del gobierno que más que partes médicos eran partes políticos, llevados a una carga ideológica innecesaria a la hora de informar transparentemente sobre lo que le estaba ocurriendo al presidente Chávez. El traslado del presidente a ser operado en Cuba, un país donde además se manejó el completo hermetismo. ¿Qué opinión le merece? La democracia es transparencia, la democracia es información, la democracia es circulación pública, la democracia es confrontación de los puntos de vista. En ese sentido, la opacidad, la oscuridad, la manipulación que ha ocurrido en estos meses es perfectamente antidemocrática. No obstante, quiero decir que todo esto está atrás. Yo creo que el reloj de la historia se ha puesto en marcha nuevamente en un nuevo ciclo en Venezuela, que va a tardar mucho tiempo, pienso, esa reconciliación a la que me he referido, pero que tiene que llegar forzosamente, porque creo que la crispación, la polarización y el encono, el enfrentamiento entre esas dos Venezuelas, concedamos que uno puede ser el 60% y otro el 40%, es insostenible. El 60%, la mayoría, tiene que darse cuenta, los líderes tienen que darse cuenta que esto tiene que cambiar. Tienen que asimilar el periodo largo de Chávez en el poder como un correctivo, quedándose con lo mejor de Chávez, que es su vocación social, su cuidado y su atención a la situación aguda de marginalidad y pobreza que sufrió y sufre aún el pueblo venezolano. Pero, quedándose con esa parte mejor de su legado, es preciso transitar a un diálogo nacional. Eso es lo que yo espero para Venezuela. Y por cierto, eventualmente lo espero también para Cuba.
Yo entreveo a mediano plazo que toda la zona del Caribe pueda tener un giro, un viraje hacia la normalización democrática. Ustedes, los colombianos, y muchos otros países latinoamericanos, los mexicanos también, bueno, tenemos democracias imperfectas, muy imperfectas. Es preferible la democracia imperfecta que el culto de la personalidad y la entrega a un hombre de los destinos de un país. Eso lo dijo Bolívar muchas veces en su vida, pero lo dijo sobre todo al final de su vida. En 1830, en enero de 1830, dijo: si un Estado requiere de un hombre necesario para subsistir, ese Estado no puede, no deberá subsistir. Para terminar ya... Esa fue su declaración en el enero del 30. Señor Enrique Krause, para terminar ya... Perdón por la cita histórica, pero creo que es pertinente. Claro que sí, para eso lo hemos invitado. Usted es un experto en este tema, además historiador en este caso de la Revolución Bolivariana. Fue el presidente Hugo Chávez irresponsable, no solamente al no haberse apartado de su cargo para su tratamiento, sino también en haberse configurado en el candidato del chavismo e ir a elecciones y someter a Venezuela hoy, en medio de tensiones, en medio de especulaciones, en medio de incertidumbre, convocar a un nuevo proceso electoral casi en tiempo récord. Bueno, mire usted, a mí, desde luego, me parece que todo confluía en Venezuela. Esa es la lectura que un liberal y demócrata tiene que hacer. Muchas cosas confluían en Venezuela en los últimos años para alimentar el culto de la personalidad y la concentración de poder mítica, redentora en la figura de Chávez. Y si para eso había que recurrir a todos los extremos a los que usted ha hecho referencia, bueno, pues se utilizaban. Pero yo creo que hay que ver para adelante. Y sobre todo, permítame usted decirle que creo que lo que tiene que prevalecer en las corrientes críticas de Chávez y en las corrientes de oposición es una actitud de respeto, de prudencia y de sensatez. No es este el momento de discutir y debatir con tanta intensidad, ni de hacer balances sobre lo que fueron estos 14 años. Aunque es natural, lo hemos estado haciendo. Yo quiero concluir, ya que usted me está dando esa oportunidad, con un mensaje de solidaridad leal y genuino hacia esa porción tan importante de la sociedad venezolana que siente un dolor muy profundo y un luto muy profundo. Hay que respetar su luto, respetar su duelo y decirles que formulamos un deseo muy, muy sincero porque reconozcan la humanidad y la razón de la otra mitad de Venezuela y lleguen al momento de un abrazo, el abrazo histórico de Venezuela que los venezolanos merecen. Señor Enrique Krause, reconocido historiador, ensayista, editor mexicano, muchas gracias por este tiempo dedicado al programa La Noche de NTN 24. Gracias a ustedes. Muy amable. La pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes en el programa La Noche: ¿cómo cree usted que será recordado el presidente Hugo Chávez por la historia? Opine en las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Ya tenemos algunos mensajes de los televidentes, vamos a leerlos. Miglid Hernández nos dice: como un manipulador que amaba Cuba, odiaba a los venezolanos y que acabó con este país. Otro de los tuiteros asegura, es Julio Cabrera, como un personaje polémico, con un corazón bueno que no estaba preparado para igualar su popularidad con su gestión. La opinión de otro televidente, Andrés Niño, dice: fue un dictador, concentrador de poder y como tal debe ser recordado, porque haya muerto, su vida no cambia. Es momento de irnos a una pausa en el programa La Noche. Los dejamos con las imágenes del momento en que el féretro de Hugo Chávez llegó a la Academia Militar en Caracas, en el cual ahora se encuentra en cámara ardiente.